tal sentido ya viene a ser un desastre. Ya por lo menos en dos comunidades hemos tenido que atender ya con agua a través de tanques, no tenemos una cisterna adecuada para poder trasladar y tenemos que darnos los modos correspondientes para poder llegar. Y dentro de eso es, por ejemplo, podemos mencionar la comunidad de Lampaz, en la subcentralidad de Duraznal, de igual manera en la subcentralidad de Pozos, la comunidad de Temporal, ya el ganado estaba totalmente, como quien dice, sin tomar agua ya varios días. De igual manera hemos tenido que contratar una movilidad y llevar el agua correspondiente para poder paliar. Y gracias a Dios, a su poco tiempito también, a sus 4 o 5 días de la anterior semana, nos cayó también una lluvia bastante bonita y por eso un poco estamos paliando, pero ojalá que siga lloviendo, si no lo contrario vamos a seguir teniendo mucho más problemas. ¿Cuántas familias afectan? En la comunidad de Lampaz es toda la comunidad, miren, casi no tienen agua ni para consumo. Es una comunidad que tiene una característica que está en una serranía, entonces por lo tanto lamentablemente no hay, como quien dice, otra vertiente para poder traer por gravedad. Entonces lo que han hecho más antes para poder ver algo por lo menos es perforación de un pozo, pero y lamentablemente no abastece también, ¿ya? Entonces yo considero que exactamente no podía decir las familias, pero alrededor de unas 30 familias son en esa comunidad.